¿Se está realizando bien el testeo en Argentina? ¿Se puede hablar de un subtesteo? ¿Cuál es tu análisis, tu mirada sobre esto? Bueno, uno de los principales parámetros para saber realmente si estamos subtesteando o no es el porcentaje de test que se realizan que dan positivos. ¿Y por qué no es una buena medida la cantidad de test por millón de habitantes, que es un dato que viene circulando mucho? No es una buena medida porque la cantidad de test que se deben realizar depende de la cantidad de infectados que vos tengas. Si vos tenés una población de 1 millón de habitantes y haces 5.000 test por día, estarías entre los países que más test por día realizan del mundo. Sin embargo, si vos tenés 7.000 infectados por día, hacer 5.000 no sirve, pero por el otro lado, si tenés un infectado por día, no tiene mucho sentido hacer 5.000, ¿no? Bien. Entonces, es una mejor medida de si estás haciendo suficientes test, es ver qué porcentaje de todos los test que realizas dan positivo. La OMS recomienda mantener ese porcentaje alrededor del 10%. Bien. Eh, en Argentina veníamos más cerca del 20%, pero a medida que se fue implementando la descentralización de los laboratorios y se fue ampliando la definición de caso, se fueron realizando más test por día y en los últimos días, varios días, hemos estado arriba de los 1.000 test. Es decir, el porcentaje a su vez, además de realizar más test, el porcentaje de positividad ha ido bajando y hay días que llega al 6%. Es Exactamente. decir, en el total, en el global, estamos en un porcentaje de positividad del 13%, lo cual significa que vamos bien. Bien, ahí leía que el martes se hicieron 1.400 test y hubo 88 casos, y que el miércoles se hicieron un poco más de test, 1.520, y sin embargo la cantidad de casos bajó a 80, ¿no? Sí, exactamente. Tal cual, digamos. O sea, vemos que la cantidad de los test que se hacen por día aumentan y el número de confirmados no está aumentando tanto o incluso está empezando a bajar un poquito. Bien, ¿y por qué el reclamo de algunos sectores de esta cuestión de los test masivos cuando la matemática y la ciencia están indicando no es lo que hace falta en este momento? Digamos, test masivo en realidad es testear a todo el mundo. Sí. Eso hay muy pocos países que lo pudieron hacer, 4 o 5, todos con poblaciones menores a 1 millón de habitantes. Eso no es practicable ni siquiera en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en ningún país con una población mayor a 1 millón de habitantes. Sería muy naif, por decirlo de alguna manera, pensar que si no lo pueden hacer Estados Unidos ni Alemania, lo vamos a hacer nosotros. Me parece que a esta altura es más un reclamo político o una utilización política de la epidemia más que un reclamo real. Eso una parte, digamos, de las personas que reclaman más test estarían ahí. Creo que hay otras personas que reclaman más test porque tienen miedo de que estemos subtesteando justamente por tomar como indicios de si se está testeando suficiente la cantidad de test por millón de habitantes, que ya explicamos por qué no es una buena idea utilizar esas medidas. Bien, bien, bien. Desde el momento que se implementó la cuarentena en Argentina, se habla siempre de la curva, de qué pasa con la curva. ¿Cuál es el análisis que vos estás haciendo de lo que está efectivamente sucediendo con esta curva de cantidad de casos y de contagiados, por supuesto? Bueno, somos varios los que venimos analizando el desarrollo de los infectados a lo largo de los días. Sobre todo en redes sociales somos dos, tres, cuatro que venimos siguiendo en detalle el análisis estadístico, digamos, de los infectados. Eh, y lo que observamos fue que a partir entre el 25 y el 27 de marzo empezó a disminuir drásticamente la velocidad de los contagios. Si uno ajusta una curva de crecimiento exponencial al número de casos por día que fueron apareciendo hasta el 25 de marzo o hasta el 27 de marzo, nos da que hoy deberíamos tener arriba de los 10.000 infectados. La razón de que no los tengamos es justamente de que disminuyó la velocidad de contagio, por suerte, y seguramente esa disminución en la velocidad de contagio es debido a la sumatoria de todas las medidas que se tomaron, porque recordemos que 2 semanas antes de la cuarentena ya se estaban empezando a tomar medidas de cierre de fronteras, de aislamiento de gente que venía de viaje, del cierre de escuelas, etcétera. Todas esas medidas se fueron acumulando para ir disminuyendo la velocidad de contagio en Argentina
y estaríamos recién empezando a ver los primeros efectos de la cuarentena, porque recordemos que el periodo de incubación del virus puede ser muy largo, puede ser entre 2 y 14 días. Entonces, todavía puede ser que hay gente, estamos viendo infectados nuevos que se infectaron todavía antes de la cuarentena. Sumado a eso, hay que sumarle los tiempos que demoran los test, que en un principio eran más largos, ahora con la descentralización se han ido cortando, estamos más cerca de 2 días. Eh, pero nuevamente todavía podemos estar teniendo infectados que aparezcan en las estadísticas de estos días que se infectaron previo a la cuarentena. Bien, en función de esto que venís analizando, que venís estudiando, vos entendés, y esto más a título personal te lo estoy preguntando, ¿entendés que es necesario extender la cuarentena? Bueno, eso es muy delicado, realmente a escapa, yo no me animaría a decir si es necesario o no. Lo que sí podemos analizar es que es muy difícil eh, man- mantener una cuarentena muy prolongada, va a aplanar completamente la curva, es lo más probable, aunque sigue habiendo algunos contagios, porque sabemos que todavía necesitamos seguir yendo a comprar alimentos, a la farmacia, distintas cosas, ir a cobrar, como pasó con los jubilados, son todas cosas que nos exponen al contagio al contacto con otras personas y a un posible contagio. Entonces, las cuarentenas absolutas y totales no existen, pero lo que sí podemos saber es que, por el otro lado, tenemos que estar pensando en las consecuencias económicas, ¿no? Es muy duro pensar en esos términos porque estamos comparando economía con la vida de personas, ¿no? Es muy complicado, pero bueno, al mismo tiempo, ese argumento de que no se puede hacer cuarentena porque destruye la economía, también es muy delicado porque, por ejemplo, en Inglaterra usaron esa idea, es decir, tratemos de aplanar un poco la curva sin hacer cuarentena, eh, para que la economía no empeore demasiado. Sin embargo, al final tuvieron que decretar una cuarentena y en un contexto donde tienen mucho más casos, y es posible que tengan que hacer cuarentena por más tiempo. Entonces, esto es bastante complicado predecir a futuro, sobre todo cuando las medidas van cambiando y los números que tenemos para analizar son siempre de hace 1 o 2 semanas atrás. Bien. Entonces es realmente muy complicado predecir y no quisiera estar en los zapatos del ministro de Salud ni Seguro. ni de las personas que están tomando estas decisiones. Es muy difícil realmente.